¿Cómo quieres que te quiera? No, recién la canto. Yo estaba cantando, ¿sabes cuál? Tu locura. Nunca, nunca fue fácil. A este mar de dudas. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé. Juan, ¿me escuchás? Este día, con este día Sí. triste y gomoso, horrible. Sábado y domingo, horrible. Sí, así que tenemos que ser creativos interiormente, de eso se Y trata. bueno, creativos, trabajos cognitivos y series. Exacto. Bueno, hoy tenemos que hablar de... Juan, un segundo. Voy a Sí, silenciar a todos y te habilito de vuelta el sí, micrófono a vos. Y después ya te dejo tranquilo, ¿sí? dale. Listo, ya deberías poder activar tu micrófono tranquilamente. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Es un día para pensar hacia adentro. Más allá de la cuarentena tampoco es agradable salir hoy, aunque no hace frío, que es una buena noticia. Bueno, hoy tocaría hablar de la palabra síntoma, cura, resiliencia, y deberíamos tocar un poco las problemáticas que nos pueden surgir cuando nos toque cuidar a alguien que padezca algún deterioro cognitivo, que es importante saberlo, porque esos procesos de cuidar a algún familiar, a alguna pareja, suelen ponernos delante de muchas situaciones de estrés, más allá que es una cosa angustiante y lógica, pero si no estamos preparados, nos va a acelerar nuestro propio proceso de envejecer mientras estamos ejerciendo el rol de cuidadores, que es un rol que nadie elige. Se da cuando un familiar se enferma, naturalmente uno entiende a cuidarlo, la dificultad que acarrea con otro tipo de enfermedades que uno debe cuidar y sostener, es que cuando se presenta un deterioro cognitivo y se pierden las facultades mentales o se empiezan a perder, se hace difícil
porque cambian los roles, la persona que estamos cuidando puede ponerse en riesgo a sí mismo sin darse cuenta, como dejar el gas prendido, el no reconocer que tiene estos síntomas, que es un indicador de que estamos ante un deterioro cognitivo, empiezan a surgir algunos sentimientos desconocidos en el otro que nos realmente impactan mucho. Y por eso también todas las charlas previas están orientadas a tener un envejecimiento sano, para también nosotros evitar caer y generarle a algún familiar esa problemática. Voy a hacer una charla con alguna presentación, es un poco técnica la presentación, pero la voy a ir salteando y cualquier cosa me preguntan para que vean dónde impactan las emociones, que es el otro tema que quiero volver a insistir para identificarlas. Vamos a empezar con el primer ítem, que es un síntoma para nosotros, los psicogerontólogos y del área psicológica. Del área clínica la mayoría de las personas lo tienen claro porque o aparece un dolor, una disfunción o un indicador de fiebre o un indicador de presión alta, son los más clásicos. En cambio, el síntoma psicológico es más difícil de interpretar y está muy relacionado con las emociones, que lo vamos a tratar más adelante. Síntoma para los psicólogos es aquello que se nos repite constantemente. A veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y siempre me pasa a mí. Es muy común porque tendemos a repetir nuestras conductas aprendidas, porque son conocidas y las sabemos entre comillas, porque de eso que sabemos hay mucho sostén inconsciente que nos hace repetir cosas que no sabemos por qué, y esto tiene que ver con edades tempranas, donde nos constituimos como sujetos, como hablamos, formó el narcisismo, y dentro de esa conformación de la psiquis quedan, como en el disco rígido, cosas que no tenemos conciencia, que pugnan a llegar a la conciencia. Pero como fueron en edades tan tempranas que se formaron, no teníamos la capacidad de comprenderlas. Pero si uno no hace un proceso terapéutico, es más difícil llegar a comprenderlas, y haciendo un proceso terapéutico también es más difícil comprenderlas. Por ahí lo que se logra es detectarlas a tiempo y retomar y autoindagarse y cambiar la conducta. Entonces, dijimos que síntoma es todo lo que tiende a repetirse. Vamos a tomar un ejemplo muy burdo, que es, ¿por qué siempre me termino peleando con las personas? O con mi hijo, con mi pareja, o con mi vecino, o con mis jefes. Si eso me viene pasando constantemente, la primera reacción de todos los humanos es decir, tengo un hijo intolerante, tengo un marido que no me quiere, tengo una esposa que no me tiene en cuenta, tengo un jefe que es un jodido. Y sí, eso sucede y pasa y está en el intercambio, pero si se repite con distintos actores, tengo que empezar a indagar qué estoy haciendo yo que no me puedo correr, qué estoy generando yo que esto se me repite. Y esto lo habíamos visto como un factor protector de riesgo de envejecimiento patológico, que es la capacidad de reflexionar, autorreflexionar y autoindagarse. Y no poner el acento siempre en el otro. Es divino y es hermoso, y sé que causa placer echarle la culpa a un otro, es un jodido. Pero ¿por qué nosotros no podemos evitarlo? ¿Por qué nosotros no podemos corrernos de esa situación que nos está haciendo padecer y nos está haciendo a generar emociones que, como ya lo dije y vuelvo a repetirlo, a medida que no controlamos las emociones, generamos un proceso de estrés, y ese estrés lleva a que nuestro organismo empiece a trabajar de una forma un poquito más acelerada. Ese poquito de aceleramiento que tenemos nos va a quitar tiempo al final de nuestros días, porque se va desgastando, porque es la función biológica esperada, que el cuerpo se vaya desgastando y vaya usando recursos que va a tener que distribuir en el tiempo, pero como no sabemos cuánto va a ser nuestro tiempo, y eso es lo bueno, es una buena noticia, debemos empezar a intentar administrarnos, como hacemos con el dinero. Prepararse para el futuro, bueno,
administrar los recursos que tenemos. Entonces, si nosotros repetimos una conducta que se nos aparece en distintos periodos bastante seguidos, y eso nos genera estrés, lo primero que tendríamos que hacer es nunca reconocer al otro de entrada porque nos puede lastimar, pero sí pensar internamente, ¿por qué me está pasando esto? Y recordar que siempre los conflictos, para que existan, como son generalmente vinculares, se necesitan dos personas. O sea, yo para pelearme necesito a alguien que me genere un displacer y yo interactuar y responder a ese displacer con alguna conducta. Y esto, si yo tengo la capacidad de correrme, de buscar en otro lugar, voy a evitar un conflicto, voy a evitar un malestar para mí, seguramente para el otro que si estoy enojado va a ser lo que menos me importe. Pero si me genera un disgusto a mí, tratar de pensar o de autocuestionarme si es que se me viene dando con distintas situaciones, con distintos periodos de tiempo y con distintas personas, evidentemente tengo que cambiar yo. También puede suceder que ese conflicto se repita con la misma persona que me genera un sentimiento. Puedo estar enamorado, puedo ser mi compañera, mi compañera, puede ser mis hijos, y eso tiene que también es más difícil de detectar, porque eso por la convivencia o lo cotidiano, uno está ahí adentro y se repite sin que uno se dé cuenta, pero si esa situación se genera y se torna conflictiva, hay que pensar que tanto yo como el otro estamos esperando cosas que el otro no nos puede dar. ¿Qué estamos pidiendo nosotros al otro que el otro no tiene? Y esto tiene que ver con aquellos que hablé en clases anteriores sobre lo que es el enamoramiento. Cuando uno conoce a alguien, saquemos a los hijos, que eso es más natural, tiene algo que ver con esto, después lo voy a retomar, pero cuando uno se enamora hay que tener en cuenta que en realidad Freud lo denominaba como un estado de locura temporaria. ¿Y por qué? Porque la persona que nos produce esto no la conocemos. Y entonces sería irracional pensar que yo me estoy enamorando de una persona porque es maravillosa, es divina, es hermosa, es bondadosa, todos los adjetivos que se ponen a una persona cuando lo conoce y uno se enamora, pero en realidad no la conocemos. Esa persona tendrá varias de esas características que a mí me seducen y yo necesito, pero no sé si las puede sostener y si cuando las conozca las puede mantener. Cuando la persona que tiene algunas características me genera esto, y yo no conozco toda su personalidad, me da la posibilidad de proyectar todo lo que yo necesito. Es como una pizarra en blanco donde yo proyecto, esta persona es maravillosa, me va a dar todo lo que yo necesito. Y eso es una condición ilusoria que se llama del ideal de yo, que es tratar de conseguir estar y el placer para uno mismo. Pero cuidado con esto, que tiene que ser como una guía y un norte para llevarnos, pero nunca se va a lograr. Hay que saberlo como perdido. En términos psicoanalíticos sería atravesar la gastación. ¿Qué quiere decir esto? No cuidar por mis genitales, sino que no voy a tener todo lo que quiero, sino una parte. Aprender a disfrutar esa parte que logré y no quedarme enojado por el todo que yo pretendía lograr. Y ese todo a veces se lo exigimos al otro porque nosotros le estamos pidiendo que nos dé algo que nosotros proyectamos en él, no que él tenía. Él dijo que sí que iba a dar porque también le generamos una corriente amorosa, seguramente, que intenta retenernos, pero no lo va a poder sostener. Es un equilibrio que se tiene que ir dando en la relación de tolerar aquello que no tiene, pero compensar con lo que me da. Eso es muy difícil. De ahí surge que nos generen estos vínculos algunas reacciones y sean tensos. Y por más enamorados que estemos, es inevitable que se creen conflictos. Si uno se desilusiona y se deprime porque la persona que yo estoy enamorado no me da todo lo que quiero, seguramente voy a generar un círculo vicioso donde le voy a empezar a reclamar cosas que el otro no me da y el otro se va a sentir frustrado y eso no nos va a hacer bien en el vínculo y va a intentar
que lo cortemos o lo dejemos o nos lastimemos en ese vínculo. Pensar, si yo le repito constantemente al otro y no me lo da, aunque me dice sí, porque también está queriendo seducirme, queriendo tenerme, porque siento igual o parecido a lo que yo siento, tengo que pensar, ¿por qué yo estoy pidiendo esto? ¿Por qué necesito yo esto? Y eso es muy importante saberlo, porque si yo soy independiente y lo puedo autogestionar, voy a tener más libertad para elegir y estar con la persona que quiero y tener más posibilidades de tolerar. José, Sí. perdón, estamos escuchando un poco mal. Creo que depende de tu conexión porque nos está pasando a todos. Ah, Te hago una consulta. ¿Tenés hay alguien viendo YouTube, algún servicio de streaming o algo así en tu casa? sí, puede Algo que haya ser. aumentado la conexión? Voy a agarrar el látigo, salgo un ratito y vuelvo. A ver si No, puedo tranqui, cortar tranqui, esto. no. Esperamos. Estamos hablando justo de los vínculos, así que voy a poner orden. Espérenme un segundo. Ahora vengo. Dale. Bueno, mientras esperamos a José, les puedo contar que el siguiente taller es... Bueno, ya cerré en el baño al perro y a la persona que estaba navegando y le saqué el celular. Vamos a ver si mejora. ¿Mejoró? Después del 5, oración de esto que me está llevando a repetir constantemente y hacerme sentir mal. ¿Qué significa elaboración? Hice una autorreflexión, me di cuenta de lo que pasó, o fui, consulté y tuve lo que llamo insight. Insight es en inglés luz interiores, iluminar esa parte que no estaba viendo. Y eso no tiene nada que ver con capacidad intelectual, conocimiento, nada, es manejar las emociones. Puede ser Einstein, pero Einstein, si está en la vida privada, el desastre, toda su vida, toda su energía puesta en producir ciencia y le gustaba las relaciones personales. No tiene nada que ver lo que uno puede aprender, la capacidad de uno. Si el concepto de inteligencia tiene algo que ver, la inteligencia no es el que acopia más y acumula más información y la puede transmitir, sino aquel que puede tener esa habilidad, manejar las emociones y saber compartirlas con el medio. Eso sería lo más importante. Entonces, cura estamos hablando como primer paso, reconocer, ver que es un síntoma, reconocer, hacer el insight, ver cuál es parte mía, poder hablarlo inteligentemente con el otro. Decir, entonces, mira, me está pasando esto y yo siempre te estoy hablando lo mismo. ¿Por qué será? No me lo das, yo te pido algo que no tenés. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Por qué me decís que sí no me lo das? Porque yo le puedo decir que sí porque quiero estar con el otro, pero no lo puedo sostener porque no lo sé hacer, no puedo manejar esa parte. Y es interesante ese intercambio que se da en un vínculo. Les puedo asegurar que es muy enriquecedor. He tenido muchas parejas que vienen, pacientes individuales que vienen a divorciarse o a separarse y no la soportan a la parte, y después digo, ¿por qué no te separás de las cosas que no te gustan primero? ¿Y cómo hago? Y primero decime todo lo que no te gusta, hagamos un inventario, y después pregunté al otro lo que no le gusta de vos. Porque se están peleando es porque los dos. Después veamos si se pueden separar eso. Si pueden separar, si lo pueden tolerar, a lo mejor eso lo lleva a estar juntos. Y más de la mitad de los pacientes han seguido la vida, porque crisis tenemos en los vínculos siempre porque todos crecemos y somos distintos cada año y cada momento, cada etapa de la vida. Uno se enamora de una persona joven, hermosa, musculosa, de pecho firme, glúteos turgentes, pero en 10 años no va a estar así. Tampoco va a ser una persona que le guste, que baila bien, sino que va a ser una persona que trabaja bien, pero tiene hijos, no le permite ir al gimnasio, y está más, es otra persona. Y el otro también nos está viendo de otra manera. Entonces, es lógico que tengamos crisis, y es lógico y es racional ser inteligentes y no echarle la culpa al otro que no me da lo que yo quiero. Entonces, estos autocuestionamientos y esta capacidad de reflexión nos puede hacer pensar y manejar las emociones, por supuesto, en entablar desde otro lugar un diálogo y llegar a lo que sería la cura de este síntoma. Otro proceso, otro concepto que quiero que tengan, que es muy importante, asociado a la cura, es lo que se llama la resiliencia, que se puso de moda hace unos 10 años. La resiliencia
tiene que ver con aquella respuesta que se obtiene ante una situación de crisis muy fuerte, crisis traumática. Hay momentos de la vida en que las crisis nos hacen sentir muy vulnerables. Esa sensación de vulnerabilidad en general tiende a percibirse como una desintegración del yo. Yo no puedo con esto, con la pandemia no voy a poder, con la enfermedad de mi mamá o de mi hijo no voy a poder manejarla. Son situaciones muy extremas. Si esa situación extrema puedo manejar emociones y me hace pensar en algo nuevo, distinto, me genera un cambio que transforma esa situación de vulnerabilidad en un aprendizaje, una salida satisfactoria, es mucho mejor que la cura, porque me agrega un conocimiento nuevo, me da una experiencia nueva. Un ejemplo sería, el mundo fue y será una porquería, y yo no lo puedo cambiar, pero ahora entró un factor que es una pandemia que afectó a todo el mundo y va a tener que cambiar muchas cosas de acá en adelante. Ese replanteo hace que a lo mejor ese mundo de porquería pueda cambiar algunas cosas. Y vendrá otro mundo, mejor o peor. Pero es una oportunidad. Estamos ante una situación social y humana, porque no es de la sociedad nuestra, está pasando a todo el mundo, de generar una resiliencia, un nuevo contrato social, un nuevo contrato de los vínculos, porque me tuve que encerrar, tuve que manejarme a la distancia, tuve que aprender a conectarme de otra manera, y a lo mejor eso me genera nuevas herramientas para que cuando vuelva, no repetir aquello que me llevaba a no verme tanto que ahora extraño. Después voy a abrir preguntas por si no se entendió, porque es medio complejo el panorama. Después lo voy a nombrar, porque voy a tomar la clase que viene, porque quiero pasarle un PowerPoint de cómo afecta el estrés directamente a nuestro cerebro. Otra cosa que quiero nombrar es la problemática de las personas que nos toque cuidar a un familiar con algún tipo de deterioro cognitivo. Tenerlo en cuenta porque es muy desgastante y muy estresante, y aparte deja una angustia de lo que nos puede llegar a pasar porque todos estamos expuestos. Esto lo voy a tomar la clase que viene. Ahora voy a intentar mostrarles un PowerPoint donde puedan ver en el lugar que afectan las distintas emociones. Es muy técnico. No tomen en cuenta los nombres de las partes del cerebro que se van a afectar, porque esto es descriptivo para entender cómo no manejar nuestras emociones impacta nuestras neuronas y cómo nuestras neuronas traducen eso en respuestas que le dan a nuestras células y a nuestros órganos para generar la respuesta adecuada, aunque me repitan esto, al cuerpo para soportar ese estrés. Así que voy a compartir la pantalla con un PowerPoint donde hablamos de las emociones, si es que lo puedo lograr hacer. A ver. Ahí está perfecto. Juan. Sí, se ve, ¿no? Pero quiero volver al anterior, bueno, lo perdí, no veo el Con la título. flecha a la izquierda, con la flecha hacia la izquierda. Sí, tendría que pasar, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones vienen de emotion y onis, del griego, que significa el impulso que va a inducir a la acción. Por eso hay que tener en cuenta que si no traducimos bien las emociones, a veces tenemos acciones que pueden lastimar a un otro que es inocente, porque es nuestra necesidad, no es la del otro que nos tiene que dar eso. El estudio de las emociones se llama neurociencia afectiva, y es el campo de la investigación científica que estudia las bases neuronales de los procesos afectivos y sociales de los seres humanos y animales, que abarcan niveles conductuales, morales y neuronales de análisis. ¿Por qué hablamos de niveles conductuales y morales? Porque nuestras emociones están atravesadas por los mandatos sociales imperantes de cada época. Las emociones las expresamos por cambios fisiológicos cuando se activa el sistema nervioso autónomo. Yo les hablé de plasticidad neuronal y la importancia de eso, que se descubrió esto, que tenemos una reserva que es la mitad de nuestro cerebro, generalmente para los derechos es el hemisferio izquierdo y para el izquierdo es el derecho,
donde están todas las respuestas neurovegetativas que no pensamos y que dejan un margen de poco desgaste. Ese poco desgaste hace que sea una reserva. Entonces, en esa reserva se dan las respuestas motoras estereotipadas que dan, si yo estoy enojado, me da una expresión en la cara. Estas respuestas se acompañan con experiencias subjetivas que nos dan otras nuevas emociones. ¿Cuáles serían las emociones primarias? Todas las conocemos, son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa. Esas son emociones que la mayoría de las personas sabemos identificar. Pero cuidado con esto porque están atravesadas por las culturas. Por ejemplo, a ver qué ejemplo puedo dar. Si yo cobro el IFE, que es esto que está dando el Estado para la gente que no puede trabajar y cobro 10.000 pesos, me puede dar una alegría. Pero si yo tengo una deuda de 100.000, la alegría va a ser muy poca. O si yo pago impuestos y considero que ese IFE es un mal gasto público, me puede generar ira. ¿Con esto qué quiero decir? Que las emociones, cada uno subjetivamente, por esto que hablamos del concepto de realidad psíquica, las traduce interiormente y esa traducción con esos valores morales que tenemos nos producen una emoción. Voy a dar un ejemplo más burdo y más intolerante para la cultura actual. Hoy por hoy el abuso de menores está muy castigado, aunque falta todavía mucha materia en eso, pero tener sexo con una persona menor hoy significa la cárcel y una condena social. Hace un siglo y medio atrás se casaba a los chicos a los 13, 14, 15 años, para que vean lo que hoy es una condena moral, en otro tiempo no lo fue, pero era una condena moral tener sexo en esa época. O sea, para que vean cómo estamos atravesados por la cultura y por los momentos históricos que nos toca vivir, y eso nos genera muchas emociones, y esas emociones vamos a ver cómo nos impactan internamente. Por eso es muy importante reconocerlas, no negarlas. Estoy contento, estoy triste. ¿Por qué me pone triste? Porque yo pienso tal cosa. Pero vale la pena ponerte triste porque esto es un valor de hoy, que yo lo puedo cambiar, lo puedo aceptar o no. Si no lo acepto, lo tengo que tolerar porque vivo en sociedad. Hay muchas formas de tramitar esas emociones para que no lleguen a ser de una carga muy fuerte. Acá siempre es el concepto de carga lo importante. Si yo, la emoción, la alegría o la tristeza, es lógico que la sienta porque no puedo estar siempre en el mismo estado de ánimo. Pero si es demasiada, ahí produce el impacto. Inclusive la alegría, si estoy muy alegre porque fumé un porro y estoy muy contento, me puse una droga, me pone muy contento, mi pulso cardíaco empieza a aumentar y me puede llegar a matar. Son ejemplos extremos que doy. Puedo haber otros mejores que no se me ocurren ahora. Voy a seguir más adelante. Acá tenemos dónde impactan, no le tomen en cuenta los lugares ni los nombres porque ni yo me los acuerdo, por eso no hice psiquiatría, hice psicología porque no podía memorizar estos nombres. Pero acá es donde impactan las emociones primarias, y en este lugar del cerebro manda al aparato endocrinológico, las hormonas, a mandar estímulos a las órganos. Por ejemplo, si hay una cosa que me da mucho miedo, va a mandar un estímulo para acelerar el proceso cardíaco, la estimulación de la endorfina, para producir más sangre y prepararme para la huida, para tomar un caso típico. ¿Sí? Estas emociones acá las ubican dentro del sistema límbico. ¿Quién hace esto? ¿Y dónde se ve este trabajo? Se va a ver en la farmacología. De aquí se estudió cómo hacer fármacos que reducen o modulan ese impacto en el sistema límbico y en la parte endocrinológica. De acá, bueno, es para mostrar además todos los núcleos y cómo cada parte del cerebro es necesaria para traducir las emociones que nos hacen a producir cambios y conductas y acciones. Por eso es muy importante preservarnos la salud y que nuestra actividad neuronal y circulatoria nos permite irrigar el cerebro para que esto esté funcionando, porque no va a dar algo muy valioso que es la autovalía. Emociones secundarias. Acá también están influidas por los valores culturales y adquieren infinidad de matices en función de las diferentes influencias que nos dan estos valores socioculturales.
Esto aparece más tarde en el individuo. Los chicos tienen menos culpa. En las primeras etapas nuestras esto se nota mucho menos. Son más libres, somos más libres cuando somos más pequeños. Y acá se identifica como la culpa, el orgullo, la felicidad, y acá se me tapó la vergüenza. Acá dice que el sistema límbico más las cortezas prefrontales y somatosensoriales dan el resultado de las emociones secundarias. Esto quiere decir que hay una maduración neurológica para llegar a traducir las emociones secundarias. No les voy a dar el desarrollo que está debajo porque es muy técnico. Y acá hablaba de lo importante de los hemisferios. En el hemisferio derecho vamos a encontrar todas las emociones artísticas para la música, la creatividad, y la parte espiritual. Esto es lo que debemos cultivar en este momento. La actividad física, la actividad, no solamente el hacer juegos neurocognitivos, el solo hecho de hablar con otras personas y que piense totalmente distinto a mí también es enriquecedor, porque puedo aprender algo o puedo ponerme, me hace pensar argumentos que activan mi neurona para plantearle y convencer al otro. En la parte que usamos normalmente está el desarrollo del lenguaje, la lógica y los pensamientos analíticos. Esta sufre un poco más de desgaste, pero el ejercicio también es sano. Y es necesario tenerla también activada. Y a mayor edad, porque está la jubilación en el medio, que nos recorta la actividad, nosotros somos los responsables, tenemos la responsabilidad de mantenerla activa. La mejor manera es estando en contacto con otros. Estudiar algo o empezar a aprender cosas nuevas. Hasta comer con la otra mano, como hemos visto, usar el cuchillo al revés, caminar para atrás, para el costado. Son actividades que hacen que tengamos que pensar cosas que no las pensamos y hacen que se active otra parte de la neurona. Bueno, acá hay la teoría de Damasio, esto de 1995, que dice que la emoción es la combinación de un proceso de evaluación mental, puede ser simple o complejo, que da respuestas disposicionales a dicho proceso. La mayoría se dirigen hacia el cuerpo, pero van al cerebro, que la traduce a la parte, el aparato endocrinológico, y de ahí se da la respuesta emocional corporal, que viene del cerebro a través de los núcleos neurotransmisores que lo da el tallo cerebral. La cultura modela esto, ¿sí? Como decíamos, hoy me puede dar enojo el IFE de distintas formas o placer. Si no estaba el IFE, eso era algo que no iba ni siquiera a registrar. Ahora la emoción, esto es muy importante, es la que antecede al sentimiento, que es lo que nos va a dar las enfermedades psicopatológicas. Esto es un cuadro para que vean cómo se estudió la depresión, y de acá fueron pensadas las drogas como el clonazepam y otras drogas que sirven para mitigar los efectos de la depresión. Para que vean todos los impactos que tiene en las distintas estratos de nuestro cerebro, nuestras emociones. Por eso es muy importante traducirlo. No se aprendan esto porque ni yo lo sé, es muy complejo, hay que estudiarlo en profundidad. Lo que tienen que sacar de esto es que tengo que aprender a traducirla, a cuestionarla y a ponerlas en jaque para ver si las puedo cambiar. No nos olvidemos que esto nos impacta y nos hace encerrarnos cuando nos enojamos y nos impacta en nuestro proceso de envejecimiento. Acá Damasio hace un resumen, dice que el sentimiento es la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de pensar y de pensamientos con determinados temas, ¿sí? Estos son los valores. Veo que me están haciendo preguntas, así que voy a ir más rápido para después contestarlas. Estos son los valores que nos van a impactar internamente. Voy a acelerar un poco para responder preguntas. Acá son las diferencias, se estudió cuáles son las diferencias entre las emociones en un adulto mayor y un adulto mayor. En comparación, los adultos más jóvenes y los adultos mayores reaccionan menos en situaciones negativas. Tenemos más capacidad para ignorar los estímulos negativos y relevantes y mejor y recuerdan relativamente más la información positiva que la negativa. Esto tenemos que capitalizarlo.
tenemos más capacidad para aislar pensamientos y reacciones emocionales de las situaciones negativas. Y esto tiene que ver varios factores. Uno es porque escuchamos menos y vemos menos. Entonces, eso nos permite escuchar menos pavadas. Pero también tenemos mejores estrategias de regulación porque tenemos experiencia. Todo lo que nos pasó en la vida nos hace saber si vale la pena enojarnos o no. Y esto es muy importante capitalizarlo. La evitación de los adultos mayores sanos de procesar estímulos negativos puede contribuir a cuidar el bienestar emocional. Pero cuidado, que es lo que decía antes, si yo no me cuidé en las comidas, si no hice ejercicios, y mi sistema cardiovascular y mi colesterol me están afectando la irrigación de mi cerebro no puede traducir esas emociones, las traduce mal porque la parte que lo tiene que hacer murió la neurona y no alcanzó a transmitir, me estoy exponiendo a un riesgo mayor y exponiéndome a perder la autovalía. Después, bueno, las investigaciones hablan que a mayor edad tenemos mayor estabilidad y experiencia emocional. La expresión emocional permanece intacta, o sea, no es porque nos volvamos viejos no sintamos, sentimos igual. Se va a retardar un poco el proceso de respuesta y de acción en eso, nada más. En relación a la teoría de la selectividad socioemocional que hablábamos recién, se considera como reflejo de una mayor motivación para la regulación de la emoción en el envejecimiento. Desde lo social, ¿cómo impacta esto? Se postula el envejecimiento como que se produce un cambio motivacional por el cual las personas cuando envejecen permiten jerarquizar mejor las metas, su significado y optimizar mejor su experiencia. Es la paradoja que nos va a dar el bienestar en la vejez. Esto tenemos que capitalizarlo. No somos viejos que no podemos hacer cosas y que no nos reconocen. Nos tenemos que reconocer nosotros y no depender del reconocimiento de otros. Bueno, esto es más técnico, esto es más de la sociología, pero quiero, porque me quedan 20 minutos, preguntas, quiero ver si me quedan. Esto es muy importante, al ser mayores también tenemos más flexibilidad para resolver problemas si no somos rígidos. Recuerden del narcisismo rígido, aquel que se encierra y no acepta, cuando uno se pone muy rígido y no quiere aceptar algún cambio, es porque hay que pensar si no nos está dando mucho temor porque no tenemos las herramientas, no nos animamos a preguntar o aprender esas herramientas para cambiar. Nos lleva a encerrarnos y a aislarlo, y por no enfrentar el problema lo evitamos y nos perdemos de una posibilidad de aprendizaje. Pero los mayores tienen esta capacidad si no pasaron por el narcisismo rígido que hablamos antes. Más rápido, perdonen el apuro. Bueno, esto es muy importante. Se descubrió que si mantenemos sano nuestra capacidad de traducir nuestras emociones, hay mucha posibilidad de conseguir el bienestar y estabilidad emocional en los 70 y 80 años, que es el punto más riesgoso nuestro cuando envejecemos. Y bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes, lo quiero repetir, perdón, más rápido. Acá dice que los adultos mayores tienen más capacidad para regular estrategias adaptativas y regular las emociones, pero nos cuesta más regular las emociones negativas. Tendemos a deprimirnos más y hay que estar muy atentos, por eso hablaba de conocer y poder actuar sobre nuestras emociones. Todo esto que vimos socialmente nos permite, cuando estamos más sanos, pensar más o con menos angustia la posibilidad de la muerte, planificar mejor nuestro tiempo para vivir, llegar sanos a la muerte, pasar más tiempo en el gimnasio, tanto físico como cognitivo, y menos tiempo en el geriátrico. Eso hace que nuestra longevidad sea mejor y nos dé placer estar vivo y no estemos sufriendo. Ser válido. El poder manejar las emociones va a disminuir el estrés, nos va a dar mayor estabilidad emocional, nos va a permitir relacionarnos mejor cuando tengamos menos obligaciones, empezar a trabajar esto de que voy a trabajar menos, que es una imposición cultural impuesta por valores necesarios, pero son valores
donde el mundo naturalmente estaba pensado para que nosotros recolectáramos los frutos y los comiéramos. Después de un montón de dificultades tuvimos que aprender a adaptarnos a un mundo con menos recursos. Al poder manejar esto disminuyen los trastornos de ansiedad y las depresiones psicogénicas, que esto es muy importante. Y acá les agradezco su atención y quiero pasar a las preguntas. Así que, ¿quién levantó la mano que lo haga? Yo voy leyendo algunas del chat si puedo. No sé si estás ahí, Gonzalo. Estoy acá. Bien. No veo manos levantadas. Ah, bueno, yo vi que me levantaban Ahí una. está, Hilda. Ahí la vi a Hilda. Sí. Un segundo, Hilda. Ahí te podés activar tu micrófono. Ya te escuchamos, Hilda. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Perfecto. Ah, bueno, está bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que le quería decir, que fui aprendiendo de a poco con la terapia cognitiva, bueno, me tomaba todo muy a pecho, muchas emociones, ataques de pánico, y sinceramente me llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero bueno, ahora en este momento lo sé controlar, ¿no? Sé controlar las emociones, me integro mucho en los talleres que antes no quería, hago gimnasia que antes no lo hacía, que digo, bueno, fue tiempo perdido, pero nunca es perdido, me parece, ¿no? El darse cuenta nunca, no es perdido si te diste cuenta, eso es muy importante. Tengo muchas preguntas para recomendar terapia cognitiva. Si vos tenés una experiencia positiva, por favor, decí dónde, así ya respondemos esas preguntas. ¿Cómo? Tengo preguntas en el chat por dónde recomendar terapia cognitiva. Vos Está bien. positiva, Sí, yo la hice, mi hija es psicóloga y me recomendó un colega de ella, y ahí lo hice. Perfecto. Mucho tiempo estuve haciéndolo y con paciencia, hay que tener paciencia. Y bueno, yo ahora le digo a mi marido, porque mi marido es el que está medio que no quiere salir de todo eso. Y esto ahora es muy común, cuando uno cambia, perdóname, cuando uno cambia en un vínculo, impacta en el otro. Entonces hay que ayudarlo porque el otro siente que uno cambió y es otra persona. Esto es importante saberlo y darle el tiempo al otro que pueda acomodarse a nuestros cambios. Me extraña porque es como que yo ahora le doy fuerza a él, ¿no? Cuando antes me tenían que levantar de la cama y darme fuerza a mí. Pero estoy muy contenta. Eso es lo bueno de una pareja que están para cambiar los roles y ayudarse. Para eso tenemos un Con todo lo que logré estoy muy contenta. Bueno, gracias por participar. Gracias. Me preguntan dónde lo pueden ver. Estas clases se graban. Después Gonzalo les puede pasar el link de cómo entrar. Así es, la grabamos y la subimos a YouTube. Recién. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué se disfruta más el sexo en la longevidad? Primero porque tenemos menos ansiedad y cuando nos acercamos al sexo también nos acercamos con un mayor manejo de las emociones. El sexo siempre estuvo implicado como una demanda interna que en la juventud nos llevaba por ahí a cometer errores. A medida que vamos manejando las emociones, la sexualidad y la autosatisfacción, ojo con esto que hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. No hay que perder la capacidad de darnos placer, aunque sea con nosotros mismos, porque eso estimula mucho la producción de endorfina, que hace que baje nuestro signo, lo acelera ordenadamente y lo hace bajar y nos da la sensación de placer. Es la droga más económica que hay y no está prohibida. La genera el sexo, la actividad física. El sexo es una actividad física. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí, Durek, acabo de activarte el micrófono. ¿Podés activarlo vos? Buenos días, muy interesante el tema y puedo aportar algo con respecto a las terapias cognitivas. En PAMI, por ejemplo, hay grupos de reflexión, pero es grupal. A mí me ha ayudado muchísimo, pero bueno, depende de cada uno. A algunos les gusta grupal, a otros no.
porque estaban preguntando dónde se podía hacer, si es afiliado de PAMI, inclusive ahora las psicólogas nos están asistiendo por Zoom o vía internet así, y yo me siento muy bien, he cambiado muchísimo, pero Esa depende de... información es muy valiosa, si podés después escribírsela a Gonzalo, que se las pase a todos, dónde encontrar en el PAMI. Y esto es lo importante. Generalmente recomiendo la grupal porque nos da la posibilidad de interactuar con otros, que nos da otro enriquecimiento. Y eso es muy bueno y les va a ayudar mucho a todos, el intercambiar con otros. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? A ver si tengo. Acá me dicen que es muy importante el sexting, me gustaría que lo explique, pero no tenemos tiempo, es muy interesante, búsquenlo, investiguen. Gonzalo, por favor, puede contestar la pregunta. Mónica, a ver si encuentro. Mónica me está haciendo preguntas que no estoy viendo. La estoy buscando, Mónica, a ver si te encuentro. Son muchas, perdón, pero... Bueno, no la encuentro, Mónica. Si Gonzalo la encuentra, si no lo dejaremos para la próxima, mándemela por mail, por favor. Si la situación, acá encontré una, si la situación tóxica es la que se nos está imponiendo desde afuera, no poder salir, ya pasamos 4 meses, ¿cómo afrontar de aquí en adelante? ¿Usted qué puede decir al respecto? Mirá, lo importante de esto es que si somos mayores estamos en riesgo. Las cosas que se imponen se supone que son para cuidarnos, pero acá el cuidado tiene que ser nuestro, no esperemos que venga nada todo de afuera. Si vos necesitas salir, o necesitamos salir, porque nos pone muy mal estar adentro, tengo que tener 2 cosas en cuenta. Cómo protegerme yo y cómo proteger al otro para no contagiarlo, porque hay que entender que somos agentes de contagio. Entonces, si yo voy a salir, por más que me lo prohíban y me está haciendo peor la situación de quedarme, si voy a salir, tengo que tener en cuenta esos 2 factores. El riesgo que estoy tomando yo, cómo protegerme de ese riesgo, y cómo proteger de contagiar a un otro y no ser un agente de propagación, porque si yo propago, esto se extiende más y pongo más en riesgo a las personas y me voy a perjudicar yo en el tiempo. Pero no esperemos que alguien de afuera nos diga qué hacer. Lo hacen en el bien común y hasta pueden estar equivocados o acertados. Eso nadie lo puede saber porque esto es muy nuevo. Sí, si yo estoy muy mal con esto, mi responsabilidad social es conmigo mismo primero. ¿Qué riesgo tomo? Yo soy, al ser mayor de 60 años, tengo más riesgo. El riesgo no es que me voy a morir, pero es un riesgo más alto. Estamos hablando entre el 2 y el 6%, en los 70, en los 80 es un poco más alto. No quiere decir que me voy a morir, pero sí somos agentes de propagación, y esto es lo importante, que tenemos un rol social donde debemos cuidar esto. No sé si está la respuesta, y esto es muy subjetivo, es mi opinión. Cada cual puede tener la suya. Yo sugiero tener en cuenta estos 2 factores. Nadie tiene la verdad de esto. Por más que escuchen gente muy capacitada, todos están aprendiendo de esto y todos se van a equivocar. Así que no sigan a uno como un gurú, porque es sano que se retracte y vuelva hacia atrás, porque estamos aprendiendo todos. Y esto es una gran enseñanza. Nos hablaba de resiliencia. A veces escuchábamos, ¿cuántos gurúes económicos hemos escuchado ponderar planes económicos que nos iban a salvar? Y mire dónde estamos. Y siguen hablando como si hubiesen dicho certezas. ¿Y es por qué? Porque nadie tiene certeza de nada. Uno, con su capacidad de interpretar la realidad, puede seguir y creer en determinada cosa, pero tenemos que saber que podemos estar equivocados. Y el otro puede tener la razón. Es doloroso. Esto se llama la castración. Juan, no tenemos todo. Últimas preguntas, Juan. Le doy el audio a Remedios. Remedios, ya podés activar tu micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. El problema es que como abuela, dice que soy una hincha pelotas, en todos lados me lo dicen. Entonces, se va mi nieto afuera a buscar cualquier cosa, con remera sin nada, sin saco. Ay, pero
ponete un saco. ¡Qué hincha pelotas, abuela! Se va mi nuera a trabajar sin bufanda, muy liviana. Narda, por favor, ay, Andrea, tapate. ¡Qué hincha pelota! Y yo digo, ¿hago bien, hago mal en avisarlos que se abriguen? Es una idiotez que una abuela tiene, ¿cómo tengo que ser? Si los veo salir desnudos, no decir nada, ¿eso está bien? No entiendo. No, esto es muy interesante lo que vos planteas. Primero, si convivís con ellos hoy en esta situación, tenés que pedirle por qué te ponen en riesgo, si ese es el caso. Pero por otro lado, ellos son adultos y tienen que hacer su respuesta. Que te salga a decir eso es por tu temor y por el amor que tenés con ellos de perderlos, el amor que tenés hacia ellos. Convengamos que se exacerba porque tu amor hacia ellos es mucho para vos, representa mucho. Y no está mal. Tenés que identificar que es un rasgo tuyo. Verbalizalo, pero no esperes una respuesta que ellos no van a tener. Y pensá qué argumento puedo usar, cómo puedo transmitirlo de otra manera para que ellos puedan tratar de entenderme. Por ejemplo, preguntarle, ¿tenés miedo que a mí me pase algo? Te puede decir sí o no, y tenés que bancarte la respuesta. Si te dicen que sí, dice, yo te digo esto porque si vos te contagiás, me das miedo a mí de que te puedo perder, y me da mucho miedo a mí que me contagies a mí y yo me pueda morir. Es por eso que lo digo. Vos podés expresar tus razones, pero no esperes la respuesta del otro en forma automática. El otro va a reaccionar con sus valores. Tu vínculo con ellos tiene una historia. Esa historia juega acá. Puede haber sido de mucho amor, de lo que vos considerás mucho amor, para ellos puede ser vivido como algo muy tormentoso, muy invasivo. Y eso no lo sabemos. Es pensar, yo tengo que pensar que a lo mejor esto que yo sentía a ellos les causó esta reacción. Entonces tengo que pensar, si yo repito esto y consigo esta respuesta, ¿cómo lo planteo de otra forma? A ver si obtengo otra respuesta. Muchos dicen que si 2 más 2 es 4 y no me gusta el 4, tengo que cambiar alguno de los factores de esta suma. Y uno de los factores soy yo, en un vínculo con otro soy yo. Entonces replanteate de decirlo de otra manera y tenés que saber que son tus miedos los que disparan a ellos. Si estás conviviendo, tenés un poquito más de derecho, pero tampoco puedes obligar a nadie, porque te vas a frustrar. Si ellos no lo aceptan, tenés que buscar, bueno, yo me voy a aislar, cuando vengan ustedes les tiro alcohol yo, y bánquenme. Si están viviendo en tu casa, y tienen que negociar lo que es la convivencia como cualquiera le está pasando a todo el mundo. ¿Sí? Muchísimas gracias. De nada. Miraremos de cambiar. No, fíjate, no es que de cambiar vos. Pensá en cambiar vos y ves que impacta en el otro. ¿Mm? Bien, Juan, nos quedan 35 segundos para que te Bueno. despidas. Cualquier cosa que me manden por mail, preguntas. Yo ya estoy terminando los test que me mandaron y tengo respuesta. No quiero nombrarlos, pero hay varias personas que están esperando que yo los llame para cerrar el test en esta semana, porque me quedan 2 clases. Quiero al final dedicarme la última clase a trabajar los test y tengo que buscar la forma de guardar el anonimato, así lo usamos para todos. Muchas Bien. gracias a todos y que Gracias. tengan una linda semana. Repetime el mail que lo estaban pidiendo, pero nada Sí. más. ¿Lic? ¿Era Lic? Lic, L-I-C, juanjosetapia@gmail.com. Listo, ahí lo escribí en el chat para que les llegue a todos. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Hasta luego a todos y a todas. Hasta luego.